Ok. Entonces definimos campos vectoriales. Se puede dar una definición general, no precisamente sobre R2, R3, pero dado que en estas dimensiones podemos visualizarlo, pues ya nos particularizamos a definir el campo vectorial sobre una región plana y sobre una región en el espacio. Entonces, una función f se va a denominar como campo vectorial o función de campo vectorial, y es una función en la que su dominio son los puntos en esa región plana o en esa región del espacio, y a cada punto se le asigna un vector resultante. Las componentes de ese vector van a estar en función del punto en el que nos encontremos, en el punto sobre el que estamos evaluando. Entonces, como notación tenemos esta forma, que es la forma de componentes de un vector, donde cada componente pues tiene que ser una función que depende de X y Y, que son las coordenadas del punto en el que nos encontramos. Entonces, las funciones componentes son funciones escalares de 2 o 3 variables. Entonces, podemos pensar en un campo vectorial como una función que está combinando lo que aprendimos de funciones escalares y funciones vectoriales. Esta notación se puede ver como suma de canónicos, y si estamos ya, si ya no hay ambigüedad de que estamos en un campo vectorial en el plano o en el espacio, podemos obviar la dependencia de las funciones componentes en las coordenadas del punto y simplemente poner PQR. Entonces, vimos un par de ejemplos de cómo, dada una función de campo vectorial, podíamos, sin necesidad de graficador, visualizar lo que sucedía en el campo, graficar el campo vectorial. Entonces, en el caso de una función en el plano, un campo vectorial en el plano, por ejemplo, dada por esta función, vimos que una forma era tabulando, como lo que hacíamos cuando trabajábamos con curvas paramétricas, que son funciones vectoriales, que dábamos varios valores al parámetro t y el resultado era un vector. Uníamos los puntos al final del vector posición de esa función vectorial y lo que obteníamos era una curva en el espacio o una curva en el plano. Aquí, en lugar de tabular un parámetro, estaríamos tabulando como dos parámetros, que es X y según en el punto en el que nos encontremos, tenemos un vector resultante. Entonces, ese vector resultante va a nacer en el punto donde estamos parados y según las coordenadas, pues vamos a tener cierta orientación y cierta magnitud del vector. Entonces, cuando tabulamos, pues mientras más puntos tabulemos, mayor cantidad de vectores, de flechas vamos a tener y pues por tanto vamos a entender un poquito mejor el comportamiento del campo vectorial. Pero eso, bueno, requiere un esfuerzo de cálculo importante, ¿no? Sobre todo cuando las funciones componentes pues no son tan sencillas como estas. Podemos tener funciones componentes muy complejas. Entonces la tabulación sería muy tardada. Otra forma de analizar y visualizar el campo vectorial es trabajar por sectores del plano o del espacio para entender mediante conjuntos de puntos cómo son los vectores resultantes de todo ese conjunto. Por ejemplo, en este ejercicio, primero analizamos el eje X, que es todo un conjunto de puntos. Esos puntos tienen cierta forma general y entonces este punto general lo metemos a la función vectorial y obtenemos una forma general del vector resultante. A partir de esa forma ya podemos analizar cómo son los vectores en todo el eje X. En este caso vimos que eran vectores
verticales porque no hay componente horizontal y dependiendo el valor de X, pues van a ser vectores más o menos grandes. Luego analizamos el eje Y, analizamos una recta, la identidad, y como les comenté en esa ocasión, podemos analizar cuántas rectas queramos, círculos, parábolas, cualquier curva. Ajá. Y de esa forma estamos cubriendo de forma más rápida lo que le sucede bajo la función de campo vectorial a los puntos en el plano o en el espacio. Ahora, cuando hagan la lectura de la sección 16.1, que es justamente donde se da la definición de campo vectorial y ejemplos de campos vectoriales y su graficación, van a ver que hay veces que podemos usar otras técnicas, no solo tabulación y análisis por regiones, para visualizar el campo vectorial. Estas otras técnicas a veces funcionan, a veces no nos dan mayor información de lo que podríamos obtener a lo mejor con un análisis por sectores. Todo va a depender de cómo son nuestras funciones componentes. Entre esas técnicas se encuentra el análisis de cómo es el tamaño de los vectores en general y cómo es la relación que existe entre el vector resultante y el vector posición del punto del que provino ese vector resultante. Es decir, si nos tomamos el ejemplo con el que estuvimos trabajando en el plano, podemos ver qué sucede con la magnitud de los vectores. Entonces, el vector resultante de cualquier punto bajo la función del campo vectorial es un vector de la forma XY, también es un vector en el plano, pero cuyas componentes el vector resultante es menos Y, X. Entonces, podemos calcular la norma de este vector resultante general, y bueno, eso es, en este caso, la raíz cuadrada de menos Y al cuadrado más X al cuadrado, ¿no? Esto es la raíz cuadrada de Y cuadrada más X cuadrada. Ahora, si nos fijamos en ese punto XY, en el que estamos evaluando la función de campo vectorial, voy a considerar el vector posición asociado a ese punto XY. Entonces, las coordenadas de este vector, pues son XY, solo que ya como connotación de vector. Si obtengo la norma, el tamaño de este vector, el tamaño es raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada, ¿no? Entonces, por definición de norma. Entonces, nos fijamos que la norma del vector posición del punto en el que vamos a evaluar el campo vectorial tiene el mismo tamaño que el vector resultante. Entonces, significa que, y eso para cualquier punto XY. Entonces, no importa en qué lugar del plano estemos, el vector posición asociado a ese punto en el que nos hayamos parado, el tamaño de ese vector posición va a ser igual al tamaño del vector resultante. Entonces, bueno, eso ya me da una idea también de cómo graficar el tamaño de los vectores en el campo vectorial, según en el lugar donde nos encontremos. Otro concepto que podríamos usar, eso también depende de la particularidad de las funciones componentes en el campo vectorial, es la ortogonalidad de los vectores resultantes con los vectores posición de los puntos del que provienen esos vectores resultantes. En este caso, por ejemplo, vemos que los vectores posición, los vectores resultantes, cuando pasamos cierto punto por la función vectorial,
parecieran ser perpendiculares al vector posición asociado a ese punto en el que nos encontramos. Si yo estoy en el punto 1, 0, el vector resultante tiene componentes 0, 1, y pareciera que este vector pues fuera ortogonal a este vector, ¿no? Si estoy parada en el punto 3, 0, el vector resultante va a ser 0,3 y pues también sería como ortogonal, ¿no? Al vector posición asociado al punto 3, 0. En general ocurre eso. Eso lo podemos comprobar con el producto punto. Si se acuerdan, el producto punto nos daba información sobre la ortogonalidad entre vectores. Si el producto punto vale 0, podemos concluir que los vectores son ortogonales. Entonces, vamos a verificar si el vector posición asociado al punto XY donde me encuentro parada es ortogonal al vector resultante de ese punto bajo la función de campo vectorial. Entonces, el vector posición XY punto, el vector resultante del campo vectorial en ese punto XY va a tener coordenadas menos YX. Si hacemos el producto punto entre estos, esto es menos XY más XY. Y bueno, esto es 0. Entonces, en general, también no importa dónde estemos parados en el plano, siempre el vector posición asociado a ese punto en el que estemos parados va a ser ortogonal al vector resultante. Entonces, eso pues también nos ayuda para entender y graficar más fácilmente el campo vectorial. Ahora, estas últimas dos formas de análisis no siempre como les digo, no siempre nos van a dar más información de la que a lo mejor hayamos podido obtener aquí. Eso solo va a depender de cómo sean las funciones componentes. En este caso particular, pues sí funcionó, ¿no? Esto nos está arrojando bastante información. Entonces, son como diferentes técnicas a la hora de querer graficar un campo vectorial. ¿Dudas? Ok. Entonces, estas técnicas de usar la norma, producto punto e incluso por regiones, a lo mejor al inicio puede ser un poquito difícil, confuso. Ahora sí que esto se va aclarando haciéndolo como con práctica. Entonces, si en un primer momento se les complica mucho, hagan tabulación. Intenten hacer análisis por regiones. Los invito a practicar este análisis porque en Mate 4, cuando veamos campos dependientes, vamos a hacer muchos análisis de este tipo para entender lo que le sucede a las soluciones o cómo se comportan las soluciones de ecuaciones diferenciales. Entonces, si desde ahorita empiezan a practicar este análisis por regiones de un campo vectorial, ya en su momento lo volveremos a ver en Mate 4, pero pues ya no se les va a hacer tan nuevo, ¿no? Al menos. Lo último que vimos en la clase pasada fue el campo, bueno, recordamos que cuando tenemos una función escalar, una función de varias variables, podemos sacarle el vector gradiente. El vector gradiente se construye con las parciales de la función con respecto a cada una de las variables. Si vemos la definición de campo vectorial, pues cuando calculamos un vector gradiente, lo que estamos obteniendo es la función de un campo vectorial. Entonces, a ese campo vectorial que surge del vector gradiente se le conoce como campo vectorial gradiente. Si combinamos
la información del campo vectorial gradiente con un mapa de curvas de nivel, con un mapa de contornos, sin haber tenido que graficar la función escalar, podemos tener una muy buena idea de cómo se está comportando esa función escalar, esa superficie, si estamos trabajando con una función de 2 variables. Incluso cuando estamos trabajando con una función de 3 variables, pues su gráfica de esa función ya no la podemos ver porque eso estaría en R4, pero trabajando con el mapa de contornos y el campo vectorial gradiente, que sí podemos visualizarlos porque los resultantes del campo vectorial gradiente y del mapa de contornos de una función de 3 variables, su graficación estaría en R3, nos permite entender lo que le está pasando a la función, aun cuando no podemos graficar la función, ¿no? Porque la graficación de la función estaría en R4. Y bueno, un campo vectorial gradiente, es decir, que es el vector gradiente de una función escalar, se le denomina campo conservativo. Y esa función escalar se le conoce como potencial. Entonces, un poquito más adelante vamos a regresar a ver estos conceptos, pero antes vamos a definir una nueva integral, que son las integrales de línea. Entonces, luego vamos a combinar un campo vectorial, en concreto un campo vectorial gradiente, un campo vectorial conservativo, sobre una integral de línea, sobre una curva. Entonces, las integrales de línea se parecen mucho a las integrales que vieron en su momento en Mate 1, que eran integrales de funciones de una sola variable, solo que nos vamos a salir de los ejes. Cuando trabajamos con integrales de funciones de una sola variable, x, la variable x, se movía sobre cierto intervalo en x. Era una integral sobre un intervalo en x. Entonces, en Mate 1 teníamos integral, así, de una función f que dependía de x. Si estábamos trabajando con integrales definidas, pues x estaba entre a y b. Y a y b era un intervalo. Era un intervalo sobre el eje x. Igual podíamos definir una misma, así, una integral de una función que dependiera de y, donde y se mueve entre dos constantes. Eso significaría que estamos calculando como el área bajo la curva, pero tomando el intervalo sobre y. Es decir, estamos trabajando sobre los intervalos. Ahora vamos a sacar ese intervalo, ese segmento de recta AB de los ejes a algún lugar en el plano. Entonces vamos a considerar algo más general, una curva en el plano. Y sobre esa curva vamos a integrar. Entonces, para empezar necesitamos una descripción de la curva. Cuando vimos funciones paramétricas, funciones vectoriales, vimos que las curvas en el espacio y en el plano pueden darse usando una función vectorial, una parametrización. Entonces vamos a suponer que esta curva tiene esa cierta parametrización. Esa parametrización se da a través de una función vectorial. Entonces significa que los puntos x, y sobre esa curva van a depender del parámetro. Es decir, la componente x de los puntos y la componente y de los puntos pues están en función de lo que valga cierto parámetro t. Y t pues se mueve de ahí sí entre ciertos valores reales, entre cierto intervalo, para ir del punto inicial al punto final de la curva. Entonces lo primero que vamos a hacer es particionar la curva. Entonces particionamos la curva o bien particionamos el intervalo de t
Lo podemos particionar uniformemente, el intervalo de t. Eso nos va a dar una partición en la curva, no necesariamente uniforme en la curva, pero una partición en la curva. Entonces, de acuerdo al punto en el que nos encontremos en AB, vamos a estar en cierto punto sobre la curva. Entonces, si estoy en el punto TI, o TI asterisco, sobre la curva vamos a estar en un punto PI o PI asterisco. Las coordenadas de los puntos en la curva, pues son puntos en el plano, es decir, son puntos que tienen dos coordenadas, X y Y. Entonces, si el punto PI está asociado al valor del parámetro TI, las componentes de ese punto PI que sean también XY y Y, ¿no? El mismo subíndice que el valor del parámetro. Entonces, ya subdividimos el intervalo donde se mueve el parámetro. Eso nos da una partición en C. Las coordenadas de los puntos sobre C van a depender del parámetro T. Y nos vamos, como siempre, a fijar en un intervalo. Dentro de la partición que obtuvimos para la curva, pues eso nos da como una especie de intervalos. Nos vamos a fijar en un segmentito de recta. Bueno, no es un segmento, porque como no necesariamente estamos trabajando sobre líneas, entonces puede tener una curvatura. Entonces vamos a fijarnos en un arco de curva, una parte de la curva. Entonces, esta partición me generó subarcos en la curva C con cierta longitud, no necesariamente uniforme, a lo mejor sí fue uniforme la partición acá en T, pero a lo mejor en la curva C, pues no es uniforme. Pero cada segmento tiene una longitud, ¿no? Entonces vamos a llamarle a esas longitudes de estos subarcos delta S1, delta S2, delta Sn. Y ahora nos vamos a fijar en el subarco que va del punto PI-1 al punto PI. Y nos vamos a tomar un punto representativo sobre este subarco. Entonces, ese punto representativo está asociado a cierto valor del parámetro T, que va a estar en el correspondiente intervalo TI-1, TI. Y ahora vamos a suponer que tenemos una función escalar, una función f de xy. Y que dentro del dominio de esa función f de xy está la curva C. O sea, el dominio de esa función de dos variables puede ser algo más grande, incluso puede ser todo R2, y bueno, la curva está dentro de ese dominio. Entonces, la función f de xy, en particular, podemos evaluarla en los puntos de la curva. Entonces, si f es una función de dos variables, cuyo dominio incluye la curva, vamos a evaluar la función en el punto xy asterisco y y asterisco. Y vamos a multiplicar la evaluación de la función escalar en este punto y la vamos a multiplicar por la longitud del subarco, que en este caso sería delta SI. Y ahora vamos a hacer lo mismo para cada segmentito. Vamos a evaluar la función f de xy en algún punto representativo dentro de este subarco y multiplicarlo por la longitud de ese subarco. Y vamos a sumar todos esos productos, obteniendo esto. Entonces, si tomo el límite, cuando n tiende a infinito, voy a tener una suma de Riemann y eso se va a convertir en esta integral. Y esa es la definición que vamos a usar para la integral de línea a lo largo de C. Entonces, si f está definida sobre una curva, o sea, ya no salimos de los ejes, ahora estamos trabajando sobre una curva
en el plano. La descripción de esa curva se da de forma paramétrica, entonces si f está definida sobre esa curva, entonces la integral de línea a lo largo de esa curva se define de esta forma. Y bueno, como vamos a trabajar generalmente con funciones continuas, pues este límite siempre va a existir, entonces siempre vamos a poder calcular esta integral de línea. Este delta SI es la longitud de estos subarcos, es la longitud de curva en este pedacito. Entonces, espero recuerden cuando vimos longitudes de arco, longitudes de curva. Cuando vimos aplicaciones de integrales de una función y cuando vimos funciones paramétricas, funciones vectoriales, vimos la definición de longitud de curva o longitud de arco. Por definición, la longitud de curva también es una integral definida de esta raíz, donde, dada la descripción paramétrica de la curva, vamos a calcular las derivadas de las componentes x y y con respecto al parámetro, sumamos los cuadrados, la raíz de eso, y eso es el integrando de la integral que me va a dar cuánto mide el subarco o la longitud de curva. Entonces, si esto lo sustituimos aquí en el ds, que corresponde a la longitud del subarco en el que nos encontremos, entonces esta integral se ve de esta forma, ¿no? Esta raíz es justamente la longitud de curva y aquí lo único que estamos haciendo es evaluar la función escalar en términos del parámetro. Es decir, donde aparece x vamos a poner esta representación paramétrica y donde aparece la variable y vamos a poner esta representación paramétrica que se encuentran en la función vectorial de la curva. Entonces ahorita más adelante ya con un ejemplo, pues esto va a quedar más claro. Entonces algo importante es que el valor de la integral de línea no va a depender de la parametrización de la curva, siempre y cuando esa curva sea recorrida una sola vez. Es decir, que cuando t se mueve de A a B, estamos atravesando la curva una sola vez y no de ida y de regreso, no repitiéndola. Y no va a importar en qué dirección la estemos tomando usando esta integral de línea respecto a la longitud de arco. Se fijan aquí, el diferencial es con respecto a la longitud de arco por construcción, porque todo lo empezamos a hacer usando la longitud de estos subarcos. Entonces, así como interpretamos en su momento las integrales definidas de una sola variable como el área bajo la curva sobre el intervalo AB, aquí podemos llevar esa interpretación a las integrales de línea. Si estamos calculando la integral de línea de una función f de xy sobre cierta curva en el plano, podemos visualizar o interpretar que la integral de línea va a ser el área que se encuentra sobre la curva y debajo de la evaluación de la función en los puntos sobre la curva. O sea, todos estos puntos que ya están en el espacio, pues son evaluaciones de la función f de xy en esos puntos xy en la curva. Entonces podríamos ver que es como el área que se encuentra aquí, debajo de esta curva f de xy, que es parte de una superficie, ¿no? F de xy, eso siempre nos da una superficie. Entonces, sobre la superficie estamos fijándonos en esta curva
y en el plano estamos sobre esta curva. Entonces, la integral de línea sería esta área. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Dudas? Ok. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para visualizar esto, ¿no? O sea, cómo estamos interpretando ya esta integral de línea de la función escalar XY con respecto al arco, cómo eso lo podemos traducir todo a términos del parámetro, usando la parametrización de la curva sobre la que estamos integrando. Entonces, vamos a considerar esta función f de XY y vamos a integrar esa función sobre C, donde C es este semicírculo superior correspondiente al círculo unitario con centro en el origen. Entonces, si nos acordamos de cómo se parametriza un círculo, que también podemos recordar que la parametrización de un círculo es las mismas ecuaciones que usamos cuando nos pasamos a coordenadas polares, entonces tenemos que X y Y son estas relaciones, ¿no? X en términos polares siempre es R coseno de teta, pero aquí R, que es el radio, pues vale 1. Entonces nada más coseno de teta. Y Y siempre es R seno de teta, pero pues el radio vale 1, entonces por eso solo seno de teta. Y como es un semicírculo, el parámetro solo se va a mover de 0, que es cuando estaríamos en este punto, a máximo pi, que es cuando estamos en este punto. Entonces, la ecuación vectorial de ese semicírculo superior estaría dado como coseno de ti más seno de tj. Y bueno, t se mueve de 0 a pi. Ahora, entonces ya sabemos cómo vamos a evaluar en términos del parámetro la función escalar. Donde aparezca x, en lugar de dejar esta x, voy a poner la parametrización correspondiente, que es coseno de t, y donde aparece y, vamos a poner seno de t. Ahora, ¿cómo tenemos que sustituir el diferencial de longitud de curva? Como este radical, que proviene de la definición de longitud de una curva. Entonces necesitamos las derivadas con respecto al parámetro de la variable x y de la variable y. Entonces yo ya sé que x es coseno de t, entonces la derivada de x con respecto a t, pues menos seno de t. La derivada de y con respecto a t va a ser coseno de t. Y los límites de integración van a ser los límites donde se está moviendo el parámetro. Entonces ya tengo todo para describir esta integral de línea, todo en términos del parámetro. Entonces, vamos a tener que la integral va de 0 a pi, de 2 más, aquí en lugar de x dijimos vamos a poner coseno, entonces vamos a tener coseno cuadrado por y, que es seno de t, por la raíz de la derivada de x con respecto a t al cuadrado, más la derivada de y con respecto a t al cuadrado. Ahora, esto es seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, eso es 1, raíz de 1, 1, y nada más va a quedar esto. Entonces, aquí puedo separar en dos integrales, esto sería la integral de 0 a pi de 2 y la integral de 0 a pi de coseno cuadrado de t, seno de t. La antiderivada de 2 con respecto a t, pues solo es t, entonces 2t evaluado de 0 a pi. Y esta integral la podemos calcular usando la técnica de sustitución. Hacemos u igual a coseno de t, du es menos seno de t, o sea, casi esto, excepto por el menos.
Entonces, de aquí tengo que menos du es igual a seno de t de t. Entonces, esto lo sustituimos como menos la integral de u cuadrada de u. Entonces, la antiderivada de esto es menos u cúbica entre 3. Regresamos a la variable original, que es coseno de t, y por eso aquí tenemos menos coseno cúbico de t entre 3 evaluado de 0 a pi. Y ya simplemente hacemos las evaluaciones. Aquí, en esta primera integral, solo sobrevive el 2pi menos, y tanto el coseno de 0, bueno, el coseno de 0 vale 1 y el coseno de pi vale menos 1. Entonces, coseno cúbico de pi va a ser menos 1, entonces menos 1/3, menos la evaluación en 0, que es coseno de 0, eso es 1, por eso tenemos 1/3. Y bueno, aquí ya damos la cuentita y llegamos a que el área bajo esta curva sobre el semicírculo, el área vale 2pi más 2/3. ¿Dudas? Entonces, el objetivo a la hora de llevar a cabo una integral de línea es, así como en integrales dobles, en integrales triples, siempre lo importante era describir la región de integración para tener los límites de integración. Aquí también es importante tener una descripción de la curva sobre la que estamos integrando. La descripción siempre se va a dar de forma paramétrica, es decir, por medio de una función vectorial. Una vez que ya tengamos la descripción paramétrica, esas funciones componentes en la descripción van a corresponder a x y y, y entonces en la función escalar que está en el integrando, vamos a ponerla en términos de ese parámetro, usando esa parametrización para x y y. Y los límites de integración siempre va a ser el intervalo donde se mueve t. Entonces, todo se reduce a una función a una integral de una función de una sola variable, donde esa variable es el parámetro. Ahora, podemos tener una curva más compleja en la que su descripción no se dé en una sola función vectorial, sino que tengamos una descripción vectorial, pero por secciones. Por ejemplo, si tuviéramos esta curva pues es más compleja, entonces sería muy difícil o imposible encontrar una sola función vectorial que haga todo este movimiento. Sería más fácil primero describir este segmento de recta, luego esta curva, luego este segmento, luego esta curva y luego este segmento. No importa, siempre y cuando tengamos segmentos continuos, suaves, podemos obtener la integral de línea a lo largo de toda esta unión de segmentos. Entonces, si C es una curva suave por secciones, es decir, es la unión de un número finito de curvas suaves, entonces la integral de f a lo largo de toda esa curva va a ser la suma de integrales de línea de f a lo largo de cada sección. Y el valor de esto, pues, es la suma de justamente estas integrales de línea. Entonces, vamos a hacer un ejemplo así. Vamos a considerar esta curva. Esta primera sección corresponde a una parte de una parábola, de la parábola y igual a x cuadrada, la parte que se mueve entre 0, 0 y 1, 1. Y este segmento, pues es un segmento de recta que va de 1, 1 a 1, 2. Entonces queremos evaluar la integral de línea de esta función sobre toda la curva. Entonces,
sería a lo mejor muy trabajoso encontrar una función vectorial que vaya de aquí hasta acá. Es más sencillo rápidamente parametrizar este pedacito y luego este pedazo. Entonces, cuando vimos funciones paramétricas, vimos ejemplos de parametrización de segmentos de recta, de círculos, de elipses, de parábolas incluso. A veces nos acordaremos y a veces no es tan difícil encontrar una parametrización. En otras ocasiones va a ser más complejo, pero siempre vamos a poder parametrizar usando la misma función f de xy y tomando como x, toda función y igual a f de x se puede parametrizar usando como parámetro esa variable independiente, es decir, como parámetro usar la variable x. Y haciendo eso vamos a tener siempre una posible parametrización. Entonces, por ejemplo, en este caso dijimos que este primer pedacito de la curva es parte de la parábola y igual a x cuadrada, solo que es la parte que va del origen al punto 1, 1. Entonces, a lo mejor cuando se acuerden de una posible parametrización de una parábola, cuando vimos funciones paramétricas, si no, va a funcionar sin problema decir, bueno, mi parámetro en lugar de t, pues mi parámetro va a ser x. Entonces, x va a ser x y y, la coordenada y de los puntos, va a ser x cuadrada. Tanto x como y ya están en función del parámetro, solo que en lugar de estar usando ese parámetro t, estamos usando el parámetro x. Y para ir del punto 0, 0 al punto 1, 1, x tiene que tomar el valor 0 a el valor 1. Entonces el parámetro x se mueve de 0 a 1. Ya tengo descrita paramétricamente este pedazo de la curva. Ahora vamos a ver la descripción paramétrica de este segmento de recta. Podemos ver que es un segmento vertical donde el x, la coordenada x de los puntos siempre va a valer 1, no importa en qué parte del segmento nos encontremos. Y la variable y se va a mover entre 1 y 2. Entre 1 y 2. Entonces, en este caso puedo tomar como parámetro la variable y. Entonces, tanto x como y tengo que ponerlas en términos de ese parámetro que vaya a usar. Si decido usar y, x siempre vale 1, entonces, bueno, ya está en función del parámetro y, es la constante 1. Y y, como función del parámetro, pues es y. ¿Y de dónde a dónde se mueve ese parámetro? De 1 a 2. Entonces, aquí no estamos usando explícitamente ese parámetro t, pero sí estamos parametrizando las curvas. Estamos usando el parámetro x, el parámetro y. Entonces, nos fijamos nuevamente en este pedacito de la parábola. Su descripción paramétrica ya está dada de esta forma. Entonces, la integral de línea sobre ese pedacito de la función 2x con respecto a la longitud de curva es la integral de línea, cuyos límites es donde se mueve el parámetro, 0, 1, de 2x. X la tengo que sustituir de acuerdo al parámetro. X es igual a x, por eso no cambió aquí nada. Y la longitud de curva es la raíz cuadrada de la derivada de x y la derivada de y con respecto al parámetro. Mi parámetro es x. Entonces, la derivada de x con respecto a x, pues es 1. Y la derivada de y con respecto a x
es 2x. Entonces, los cuadrados de eso. Y esto dentro del radical voy a tener 1 más 4x cuadrada, ¿no? Entonces, esta integral ya es una integral de una función de una sola variable, donde la variable es x, y para resolverla podemos usar sustitución. Hacemos u igual a lo que está dentro del radical, y de u se va a parecer a lo que está afuera, etc. Y eso pues ya nos va a dar lugar a un valor real. Luego, nos fijamos en este segmento de recta, su descripción paramétrica en términos de y ya está dada de esta forma, y entonces la integral de línea a lo largo de ese segmento de la función 2x con respecto al parámetro va a ser igual a la integral, cuyos límites son los límites del parámetro, 1, 2, x la tengo que sustituir de acuerdo a su versión paramétrica. En su versión paramétrica x es siempre 1, por eso aquí pusimos 1. Y esta es la longitud de curva, la raíz cuadrada de la derivada de x con respecto al parámetro, que es y, pues como es una constante va a ser 0, más la derivada de y con respecto a y, pues va a ser 1, y esto es 2 nada más. Entonces, la integral de 0 a 1 de 2 de y nos va a dar como resultado 2. Entonces, ese valor más este valor va a ser igual al valor de la longitud de la integral de línea a lo largo de todo C, a lo largo de la unión de C1 y C2. ¿Sí me siguieron? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Cómo se obtuvo X? Y, ok. En esta descripción usamos como parámetro X. Ajá. Entonces, mi parámetro va a ser X. Tengo que poner tanto a la coordenada X como a la coordenada Y de los puntos de la curva en términos del parámetro. Ajá. Tenemos que ponerla como, vamos a ponerle como función del parámetro, pero mi función del parámetro es X. Entonces, X, pues, es X, es el parámetro. Y Y, en función del parámetro, es justamente la función de la parábola. Por eso, si yo me tomo como parámetro la variable X, quedan las parametrizaciones de esta manera. ¿Quedó mejor, Irving, o sigue extraño? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, así como vimos aplicaciones cuando hicimos integrales dobles, integrales triples, con respecto a la masa, centro de masa, esas mismas aplicaciones las tenemos en términos de integrales de línea. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos con densidades y estuvimos en integrales dobles, asumíamos tener una lámina de metal, por ejemplo, ¿no? Entonces, trabajábamos con una densidad cuyas unidades eran masa entre unidad de área. Cuando estuvimos en integrales triples, la aplicación de obtener la masa total a partir de funciones de densidad, esa función de densidad pues estaba dada en unidades de masa por unidad de volumen. Entonces, en el caso de integrales de línea y la aplicación de obtener la masa total a partir de una función de densidad, esa función de densidad va a ser lineal, va a ser una densidad lineal, es decir,
sus unidades van a ser masa entre unidades lineales. Podemos pensar como ejemplo tener un alambre suficientemente delgado. Entonces, tenemos un pedazo de alambre que simula una curva en el plano, la vamos a poner en un sistema coordenado de 2 dimensiones. Eso pues se va a ver como una curva plana. Y vamos a suponer que conocemos la densidad en cada punto de ese alambre. Esa densidad entonces es una densidad lineal y podemos obtener la masa total usando una integral de línea. La construcción es exactamente como lo acabamos de ver. Lo que haríamos sería particionar ese alambre, fijarnos en un pedacito de alambre y una aproximación de la masa en ese pedacito de alambre sería el producto de la densidad lineal en un punto representativo de ese pedacito por la longitud de ese pedacito de curva. Hacemos eso para cada pedacito, lo sumamos y tenemos una aproximación de la masa. Mientras más fina la partición, pues mejor la aproximación, pero estamos al final obteniendo o haciendo justamente la integral de línea de la función densidad sobre el alambre. Entonces, una vez teniendo la masa, también podemos preguntarnos sobre el centro de masa. Y el centro de masa, las coordenadas se sacan de igual forma como lo vimos en integrales dobles, integrales triples, ¿no? Que era el producto, la integral del producto de la función de densidad por la coordenada correspondiente entre la masa. Entonces sacamos la integral de línea de esos productos y los dividimos entre la masa total y de esa forma obtendríamos el centro de masa. Ahora, hasta aquí hemos visto integrales de línea de funciones con respecto a la longitud de curva. Pero también podemos calcular integrales de línea con respecto a X o con respecto a Y. Entonces, en esta definición, en lugar de tener delta SI, podemos fijarnos simplemente en cómo, en la variación que existe en la curva respecto a X o respecto a Y. Es decir, en lugar de fijarnos en la variación sobre toda la curva, fijarnos simplemente en esta variación o en esta variación, en X o en Y. Y de esa forma estaríamos obteniendo una integral de línea de la misma función sobre la misma curva, pero con respecto a X o con respecto a Y. Si sumamos estas dos variaciones, pues estaríamos teniendo esta situación, que sería como calcular la la integral de línea con respecto a la longitud de curva, pero de forma separada, ¿no? Viendo qué pasa en X, qué pasa en Y. Entonces, hay que tener cuidado en ver qué se nos pide en los ejercicios, en los ejemplos, para determinar si lo que estamos queriendo obtener es la integral con respecto a la longitud de la curva o con respecto a una de las variables, X o Y. Muchas veces vamos a tener conjuntamente en el integrando funciones que acompañan la variación en X y la variación en Y. Es decir, vamos a encontrarnos comúnmente con esta expresión. Más adelante vamos a ver que el hecho de que comúnmente trabajemos con estas expresiones en los integrandos se debe a que P y Q van a ser las funciones componentes de campos vectoriales. Bueno, vamos a hacer un ejemplo con una expresión de esta forma. Entonces nos piden evaluar una integral de línea de
y cuadrada de x más x de y, donde la curva, primero vamos a considerar como curva al segmento de línea que va de menos 5, menos 3 a 0,2. Y después vamos a considerar otra curva que empieza en el mismo punto y termina en el mismo punto. Entonces, este es un segmento de recta. ¿Cómo parametrizamos un segmento de recta? Si recuerdan la versión paramétrica de la ecuación de una línea, lo que hacíamos era tomarnos un punto sobre la recta y un vector director. Y justamente eso nos daba lugar a una parametrización de X y Y, de las coordenadas X y Y de los puntos en la recta. Entonces, por definición, la versión vectorial de una línea es cualquier punto sobre la línea va a ser igual a cierto punto más t veces un vector. Entonces, de acuerdo a este parámetro t, vamos a poder alcanzar a partir de este punto con esta orientación cualquier punto sobre la recta. Entonces, si yo descompongo esta ecuación vectorial, de este lado tengo xy igual a x0, y0, que serían las componentes de P0, más t veces las componentes de B, que podría ser B1 y B2. Entonces, puedo hacer igualdad componente a componente y de ahí tendríamos una parametrización para X y Y. Entonces, a ver, vamos a hacerlo con este segmento de recta. El segmento de recta que me importa es el que va de este punto a este punto. Entonces, me voy a construir la recta vectorial que pasa por todo este segmento. Entonces, la función vectorial sería un punto, cualquiera de estos dos, me tomo el punto menos 5, menos 3, más t veces un vector director. Ahora, un vector director puede ser el que va de este punto a este punto. Si se acuerdan, entre dos puntos podemos construir un vector. Ese vector, si quiero que empiece aquí y termine acá, entonces sus coordenadas van a ser las coordenadas de este punto menos las coordenadas de este punto. Entonces, el vector director que empieza aquí y termina acá va a tener coordenadas 5,5. Me tomo las coordenadas de P1. Este es el vector posición asociado a este punto. Este es el vector posición asociado a este punto. La diferencia me da estas coordenadas. Entonces, este es mi vector director. Entonces, aquí ya tengo la ecuación de la recta que viene de menos infinito, pasa por este segmento y se va a más infinito. Pero solo me interesa este pedacito, entonces tengo que restringir el parámetro t. Entonces, cuando t vale 0, estoy en el punto menos 5, menos 3. Cuando t vale 1, estoy en el punto menos 5 más 5, 0. Menos 3 más 5, 2. Es decir, cuando t se mueve entre 0 y 1, justamente estamos en este segmento. Entonces, ya hemos encontrado la descripción paramétrica para este segmento. Entonces, vamos a llevar a cabo la integral de línea sobre C1. ¿Qué necesitamos? Ya tenemos la representación paramétrica de X y Y. O sea, las coordenadas de este vector R de t son X de t, Y de t. Pero X de t, Y de t son estas funciones paramétricas. Por esto aquí tengo estas, ¿no? Y t se mueve de 0 a 1. Ahora necesitamos, vamos a necesitar de X y de Y. Entonces, derivo X con respecto al parámetro. La derivada de este constante va a ser 0, la derivada de este término va a ser 5. La derivada de Y con respecto al parámetro
va a ser 0 más 5, pero yo necesito nada más de x de y. Entonces, pensando este cociente como de diferenciales, puedo pasar multiplicando el diferencial de t. Y tengo que dx y dy son 5 dt. Entonces, ya sé cómo sustituir cada uno de estos términos de forma que todo quede en términos del parámetro t. La integral de línea a lo largo de este segmento de esta función va a ser la integral de 0 a 1, que es donde se mueve el parámetro, de y, donde y vale esto al cuadrado, de x, 5 de t, más x vale menos 5 más 5t, por dy, que es 5 de t. Factorizo 5 de t. Aquí desarrollo el cuadrado, entonces tengo 9 más menos 30t más 25t cuadrada. Y bueno, aquí dejo tal cual, más menos 5 más 5t. Y he factorizado 5 de t. Hago esta suma. Redujo términos. Y saco la antiderivada de esta función. Entonces, he factorizado de aquí este 5 lo saqué de la integral. Reduje términos y saco la antiderivada. La antiderivada de este término es 25t cúbica entre 3. La antiderivada de este término es menos 25t cuadrada entre 2. Y la antiderivada de este término es 4t. Todo eso evaluado de 0 a 1. La evaluación en 0 se elimina, solo va a sobrevivir la evaluación en 1. Esta es la evaluación en 1 y haciendo las cuentitas, eso es menos 5 sextos. ¿Dudas? Entonces, lo importante fue encontrar la parametrización para la curva porque es la que se va a usar para sustituir todos los términos en el integrando de forma que todo quede en términos del parámetro. Entonces, lo importante es describir la región de integración, que en este caso es la curva. Entonces, cuando trabajen con segmentos, siempre usen la versión vectorial de una ecuación de línea y van a restringir el parámetro. Si usan como vector director el vector que nace en un punto y termina en el punto extremo del segmento que están considerando, el parámetro entonces siempre se va a mover entre 0 y 1. Bueno, ya hicimos el inciso A, vamos a hacer el inciso B ya para terminar la clase de hoy. Y entonces, es la misma integral de línea, pero ahora no vamos a viajar sobre esta línea, sino sobre esta curva. Entonces, necesitamos un parámetro para la función vectorial que me describa esta curva. Me dicen que la curva C2 es el arco de la parábola x igual a 4 menos y cuadrada que empieza en este punto y termina en este punto. Para facilidad, sencillez, vamos a usar como parámetro y cuadrada. Perdón, y, nada más y. Y entonces, de esa forma, x y y ya va a estar en función del parámetro. X en función del parámetro es 4 menos y cuadrada y y en función del parámetro pues es y. Y y se va a mover de menos 3 a 2. Menos 3 a 2. Entonces, la descripción paramétrica para C2 es x igual a 4 menos y cuadrada, y igual a y. Y se mueve de menos 3 a 2. Voy a sacar la derivada de x y la derivada de y con respecto al parámetro, porque esos son lo que vamos a sustituir aquí.
Entonces, la derivada de x con respecto al parámetro es 4 se hace 0 menos 2y. La derivada de y con respecto a y, pues es 1. Y de aquí tengo que de x es igual a menos 2y de y. Y aquí de y, pues es de y. Entonces, ya sé cómo tengo que sustituir estas variables para que queden en términos del parámetro y. Entonces, y cuadrada se queda como y cuadrada porque tenemos que sustituir y con el parámetro, pero el parámetro es y. Entonces ya, y cuadrada. De x es menos 2y de y. Menos 2y de y. Más x en términos del parámetro es 4 menos y cuadrada. 4 menos y cuadrada. Y de y es de y. Entonces, todo ya está en términos del parámetro y. Y el intervalo, bueno, los límites de integración es el intervalo donde se mueve y. Entonces, factorizamos de y. Esto multiplica a estos términos. La antiderivada de esto es menos 2. La antiderivada de y cúbica es y cuarta entre 4. Ese 4 en el denominador se va con este 2 y solo me queda en el denominador 2. Más la antiderivada de 4 es 4y menos y cúbica entre 3. Eso evaluado de menos 3 a 2. Haciendo las cuentitas, llegamos a que el valor es 40 por 5 sextos. Que es mayor que en valor absoluto que 5 sextos. Que era como de esperarse porque no sabemos cómo sean estas funciones. Acá ya pensando como en R3, o sea, pensando que esto es el piso y que la curva que estamos considerando, la función escalar que estamos considerando, pues está sobre el piso. No sabemos cómo es la pared que está sobre C1 y C2, pero al menos sí visualmente se puede ver que C1 es más pequeño que toda esta curva. Entonces, a lo mejor intuitivamente sí se podría esperar que el área de la cerca que está sobre C1 sea más pequeña que el área de la cerca que está sobre C2. Ahora, va a haber casos particulares, ya iremos viendo esos, en los que no importa cómo sea la curva que une dos puntos, la integral de la función sobre esa curva, sobre la función que vayamos a considerar, el resultado siempre sea el mismo. No importa cuál sea la curva, independientemente de qué curva consideremos, el valor de la integral de línea siempre va a ser igual. Pero bueno, ya iremos viendo en qué casos, en qué funciones ocurre eso. Y ya para concluir, habíamos visto que, a ver, ¿dónde está? Habíamos visto este resultado, ¿no? Que si teníamos una unión de segmentos suaves, continuos, podíamos calcular la integral de línea a lo largo de toda esa unión de segmentos. Eso era igual a la integral de línea sobre cada segmento. ¿Qué tal si aquí quiero calcular la integral de línea sobre toda esta curva cerrada? Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, ya tengo esta curva C1 parametrizada, ya tengo la curva C2 parametrizada, pero la parametrización va de este punto a este punto. Necesitamos, para calcular la integral sobre toda el contorno, sobre toda esta curva cerrada, necesitamos invertir la orientación de alguna de las dos curvas, por ejemplo C2. Entonces, si yo invierto la orientación, ya puedo tomar C1 y C2 y preguntarme sobre la integral en esa curva cerrada.
Entonces, si yo ya tengo el valor de la integral sobre cada curva, pues de acuerdo al resultado pues simplemente es la suma de esos resultados. Pero aquí tenemos que hacer un cambio de dirección. Eso ¿qué implica en el resultado que obtuvimos de la integral de línea sobre esta curva C2? Lo único que va a pasar es que si va a invertir el signo, el valor absoluto no cambia, solo el signo. Entonces, la integral de línea a lo largo de la curva cerrada de esta función va a ser el valor de la integral de línea de C1 con esta dirección, que es este valor, más el valor que hayamos obtenido de la integral de línea a lo largo de C2, pero el negativo. Y entonces, ya de esta manera, tengo el valor de la integral de línea a lo largo de toda la curva cerrada. Entonces, esto de que solo cambia el signo, si nos movemos de ida o de regreso en la curva, lo vemos la próxima clase, pero es una de las principales propiedades de integrales de línea. Bueno, ¿hasta aquí dudas? ¿Todo bien? Bueno, entonces aquí le dejamos y nos veríamos el viernes. Entonces,